¿Alguna vez has sentido que solo estás existiendo sin un propósito real? ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo parece indiferente a tus luchas? ¿Y si todo lo que deseas, poder, placer, estatus, es en realidad lo que te está destruyendo? Dostoyevsky escribió: el secreto de la existencia humana no está solo en vivir, sino en tener algo por lo que vivir. Pero, ¿y si nadie te enseñó a encontrar ese algo? En el siglo XIX, la literatura rusa sacó a la luz una figura trágica: el hombre superfluo. Jóvenes brillantes, inteligentes, pero vacíos. Tenían todo para ser grandiosos, pero se perdieron en un ciclo de aburrimiento, egoísmo y nihilismo. Eran hombres que sentían que nada importaba, y al final, ellos mismos dejaron de importar. Pero esta no es solo una historia del pasado. Mira a tu alrededor. Hoy, miles de jóvenes enfrentan este mismo destino sin siquiera darse cuenta. Son arrastrados a un abismo de indiferencia, engañados por promesas de placer instantáneo y dominados por el miedo a la vulnerabilidad. En este video, exploraremos los peligros que la filosofía nos advierte sobre este camino y cómo evitarlo antes de que sea demasiado tarde. Cuestionaremos las falsas promesas del hedonismo, la ilusión del poder y, lo más importante, cómo reencontrar un propósito real y construir una vida de fuerza y significado. Si sientes que algo está mal, que tu vida está atrapada en una sensación de insignificancia, entonces este video es para ti. Existe un tipo específico de vacío que consume a un hombre desde dentro. No es un dolor evidente, ni una tragedia explícita. Es algo más sutil, más traicionero. La sensación de ser irrelevante, de estar vivo sin realmente vivir. En el siglo XIX la literatura rusa le dio un nombre a este fenómeno. Tiene un rostro, un nombre, una presencia aterradoramente actual. Es el hombre superfluo. Estos eran jóvenes inteligentes, bien educados, pero sin un propósito claro. Tenían cultura, tenían oportunidades, pero cargaban con una apatía asfixiante, un desinterés por el mundo. En la literatura, eran personajes que vagaban por la vida sin dirección, buscando placeres pasajeros, manipulando a las personas a su alrededor, consumiéndolo todo sin nunca sentirse saciados. Y por más que parezcan figuras distantes, la verdad es que están más presentes que nunca. Hoy en día, el hombre superfluo puede estar en cualquier lugar. Puede ser aquel que pasa los días inmerso en distracciones, navegando por redes sociales sin propósito, consumiendo contenido sin reflexión. Puede ser aquel que busca placeres momentáneos para silenciar la angustia, que se enorgullece de su indiferencia, que cree que nada realmente importa, se convence de que tiene el control, pero en el fondo lo sabe, está a la deriva. La filosofía siempre ha advertido sobre este peligro. Nietzsche veía en estos hombres un reflejo del nihilismo pasivo, aquellos que han renunciado a buscar sentido y simplemente aceptan el vacío. Schopenhauer los veía como el fracaso de quienes no pueden controlar su propia voluntad, personas atrapadas en el ciclo del deseo y la insatisfacción. Y Dostoyevsky, él demostró que, sin un propósito, un hombre no solo se vuelve irrelevante para el mundo, sino también para sí mismo. El problema del hombre superfluo no es la falta de capacidad. Muchos de ellos son brillantes. El problema es la falta de una lucha digna. Un hombre que no enfrenta desafíos, que no se compromete con nada más allá de su propio confort, inevitablemente se convierte en un observador pasivo de su propia existencia. Busca placeres momentáneos para anestesiar la sensación de futilidad, pero esa anestesia no dura para siempre. Un día, despierta y se da cuenta de que los años han pasado, que su fuerza se ha desperdiciado y que se ha convertido en exactamente lo que más temía, un vacío ambulante. ¿Y la peor parte? Esto no sucede de golpe. No hay un gran evento que marque esta transformación. El hombre superfluo no se vuelve irrelevante en un solo día. Se pierde lentamente. Un día ignora un llamado a la acción. Al siguiente, deja pasar una oportunidad. Poco a poco su fuerza se disuelve, su voluntad se desvanece y lo que queda es una cáscara vacía, un eco de alguien que pudo haber sido algo más. Pero hay una salida, siempre la hay. El primer paso es reconocer el peligro. El segundo es entender qué nos llevó hasta aquí. Y el tercero, el más difícil, es elegir el camino opuesto. Porque en la vida de un hombre solo hay dos direcciones posibles. Puede convertirse en el arquitecto de sí mismo o rendirse a la pasividad. Y la gran verdad es que nadie vendrá a rescatarlo. No hay salvadores. Si no toma una decisión, el mundo la tomará por él. La pregunta es,
¿Seguirás en esta ruta o despertarás antes de que sea demasiado tarde? Existe una idea seductora que circula en el mundo hoy en día. Vive para ti mismo, busca el placer, ignora las consecuencias. En un mundo donde todo puede obtenerse instantáneamente, dinero, entretenimiento, placeres físicos, nos convencen de que la felicidad está en la indulgencia. Pero lo que pocos perciben es que esta promesa esconde una trampa. El egoísmo y el hedonismo siempre han sido presentados como alternativas inteligentes para una vida sin dolor. Desde la antigüedad, los filósofos ya discutían esta tendencia. Epicuro defendía el placer como el mayor bien de la vida, pero incluso él advertía que los placeres excesivos podían convertirse en una prisión. Schopenhauer decía que la búsqueda del placer lleva inevitablemente al sufrimiento, porque siempre queremos más, siempre estamos insatisfechos. Nietzsche veía en el hedonismo una forma de escapismo, algo que distrae a los débiles de la necesidad de superarse. Y es exactamente lo que vemos hoy. Hombres viviendo como esclavos de sus propios impulsos, convencidos de que son libres. El problema del hedonismo es que parece funcionar a corto plazo. En el instante en que se satisface un deseo, hay un pico de placer, pero poco después llega el vacío. Es como beber agua salada. Entre más consumes, más sed sientes. Buscas más dinero, más estatus, más distracciones, más validación externa. Pero nada de eso resuelve la sensación de insatisfacción constante. Esto se debe a que el placer no es un fin en sí mismo. Cuando un hombre vive solo para el placer, se convierte en un consumidor voraz de su propia vida, sin llegar a construir nada de valor. ¿Y el egoísmo? Se vende como sinónimo de fortaleza, como si un hombre que no se preocupa por los demás fuera más poderoso. Pero la verdad es que este tipo de hombre no es fuerte, es simplemente vacío. Rompe lazos, se aísla emocionalmente, se niega a sentir cualquier conexión genuina con el mundo. Y al principio, esto puede parecer liberador. Después de todo, sin vínculos no hay dolor. Pero lo que no percibe es que sin vínculos tampoco hay significado. En la novela Un héroe de nuestro tiempo, de Mikhail Lermontov, esto se muestra con claridad. El protagonista, Pechorin, vive solo para sí mismo. Manipula, seduce, destruye a las personas a su alrededor sin remordimiento. Y sin embargo, no es un hombre feliz. Es un hombre perdido, incapaz de sentir un propósito real. Al final, se da cuenta de que toda esa búsqueda de control y placer no lo llevó a nada, solo al hastío, al vacío y al arrepentimiento. ¿Y no es así como viven muchos jóvenes hoy en día? Constantemente estimulados por promesas de placer, consumiendo sin reflexionar, huyendo de la vulnerabilidad porque creen que eso los hace débiles. Pero ¿qué puede ser más débil que un hombre que necesita estar constantemente distraído para no enfrentar su propia existencia? El verdadero poder no está en la búsqueda insaciable del placer ni en la negativa a preocuparse por los demás. El verdadero poder viene de la capacidad de controlar sus impulsos, de comprometerse con algo más grande, de aceptar que la vida no se trata solo de lo que quieres, sino de lo que construyes. La trampa del hedonismo y el egoísmo es que convencen al hombre de que está en el camino correcto, cuando en realidad solo está cavando un hoyo cada vez más profundo. Y la única forma de escapar de esa trampa es redefinir lo que realmente importa. El placer sin propósito lleva al vacío. El egoísmo sin conexión lleva a la soledad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente estás buscando? Existe una creencia peligrosa entre muchos hombres jóvenes, la idea de que no necesitar a nadie es una señal de fortaleza, que la soledad autoimpuesta es una prueba de independencia, que evitar la vulnerabilidad es una demostración de poder. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre se cierra por completo al mundo? ¿Qué queda cuando construye muros tan altos que ni siquiera él mismo puede salir? El protagonista de Un héroe de nuestro tiempo, Pechorin, vive exactamente de esa manera. Tiene un orgullo impenetrable, una negativa absoluta a mostrar debilidad. Manipula, engaña y aleja a cualquiera que intente acercarse demasiado. Para él, la única forma de protegerse del sufrimiento es no permitirse sentir nada genuino. Pero, ¿qué le da realmente esto? Ninguna felicidad, ningún propósito, solo un aislamiento que lo consume por dentro. La soledad puede parecer una elección al principio, pero con el tiempo se convierte en una prisión. El hombre que cree que no necesita a nadie puede convencerse de ello durante años, hasta que llega el momento en que se da cuenta de que, cuando realmente necesite a alguien, no habrá nadie a su lado.
Puede pasar años huyendo del compromiso, de las amistades sinceras, del amor verdadero, creyendo que está jugando bien el juego, pero eventualmente descubre que ganó un juego que nunca debió haber jugado. La filosofía nos enseña que los lazos humanos son una parte esencial de la existencia. Aristóteles decía que la amistad es necesaria para una vida plena. Clive Staples Lewis consideraba la amistad como una de las formas más elevadas del amor, aquella que da sentido al viaje de la vida. Incluso Nietzsche, tan asociado con la idea del individualismo, hablaba sobre la importancia de encontrar a aquellos que te desafían y te elevan. El aislamiento no es una señal de fortaleza, es un síntoma de miedo, miedo a abrirse, a conectar, a permitirse ser visto por completo. ¿Y el orgullo? Ese es un veneno aún más traicionero. El hombre orgulloso cree que siempre tiene la razón. Se niega a admitir errores, a cambiar, a crecer. Vive convencido de que necesita demostrar algo a los demás, pero en el fondo, su batalla es consigo mismo. Su orgullo no lo fortalece, lo detiene en su evolución. ¿Cuántos hombres han desperdiciado oportunidades, amistades, amores, solo por miedo a parecer débiles al ceder? ¿Cuántos han muerto solos, creyendo hasta el último momento que tenían razón? La mayor ironía es que el hombre que más teme ser herido acaba siendo el más lastimado. Cree que evitar conexiones lo protegerá del dolor, pero en realidad solo lo condena a un sufrimiento aún mayor, el de pasar por la vida sin realmente vivirla. Salir de esta prisión no es fácil. Significa bajar la guardia, significa admitir que necesitar a los demás no es debilidad, sino parte de la condición humana. Significa aceptar que el orgullo puede ser un escudo, pero también una cadena. Un verdadero hombre no es aquel que construye muros, sino aquel que sabe cuándo derribarlos. Y ahora la pregunta que queda es, ¿seguirás escondiéndote detrás del orgullo y la soledad? ¿O elegirás un camino diferente? ¿Qué hace que un hombre se sienta vivo? No en el sentido biológico, sino en el sentido real y profundo. ¿Qué impide que alguien caiga en la apatía, en convertirse en un simple espectador de su propia vida? La respuesta nunca ha estado en los placeres momentáneos, en el estatus o en el poder vacío. La respuesta siempre ha estado en lo que la filosofía y la literatura nos han dicho por siglos. El propósito no se encuentra, se construye. El problema de los jóvenes hoy no es la falta de opciones, sino el exceso de ellas. Vivimos en una era donde todo está disponible, pero nada parece suficiente. Podemos consumir cualquier tipo de contenido, entretenernos en cualquier momento, tener acceso inmediato a placeres que antes requerían esfuerzo. Y paradójicamente, nunca hemos estado tan perdidos. Nietzsche predijo esto al hablar de la muerte de Dios, no en un sentido religioso, sino en el sentido de la ausencia de un eje central en la vida de las personas. Sin algo más grande que guíe sus acciones, muchos hombres caen en el nihilismo, en la idea de que nada importa realmente. Pero eso no es sabiduría, eso es rendirse. Un hombre encuentra fuerza cuando se compromete con algo más allá de sí mismo. Puede ser un ideal, una causa, una vocación, una construcción que trascienda su propia existencia. Los grandes hombres de la historia no fueron aquellos que solo buscaron placer o éxito personal, sino aquellos que se dedicaron a algo que iba más allá del ego. Tolstoy, después de años de fama y fortuna, se dio cuenta de que nada de eso tenía sentido si no se ponía al servicio de algo más grande. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración, escribió que lo único que impedía que un hombre se derrumbara ante la adversidad era tener un porqué para vivir. Pero, ¿y en la vida cotidiana? ¿Cómo se traduce esto? Simple. Un hombre necesita una lucha digna. Necesita algo por lo que valga la pena esforzarse, sufrir y crecer. Esto puede estar en la búsqueda del conocimiento, en el perfeccionamiento del propio carácter, en el servicio a los demás, en la construcción de algo duradero. Lo importante no es el tamaño de la misión, sino la sinceridad con la que la abraza. Y para ello hay que tomar una decisión difícil, sacrificar la comodidad por la grandeza, porque vivir con propósito significa renunciar a la gratificación instantánea, significa aceptar la disciplina, significa no elegir el camino más fácil, sino el camino más significativo. Lo que distingue a un hombre mediocre de un hombre excepcional no es el talento, no es la suerte, sino la capacidad de elegir la lucha en lugar de la pasividad. La gran verdad es que nadie te entregará el propósito en bandeja de plata.
no aparecerá de la nada. Debe ser esculpido, forjado en la acción, en la responsabilidad, en el compromiso. Un hombre que espera que la vida le dé un sentido, jamás lo encontrará. Pero un hombre que se compromete con algo más grande que él mismo descubre que la fuerza que siempre buscó estuvo dentro de él todo el tiempo. Ahora la decisión está frente a ti: seguir a la deriva o empezar a construir algo que realmente valga la pena. Hemos llegado al final, pero en realidad este es solo el comienzo, porque nada de lo que hemos hablado aquí importa si se queda solo como una reflexión pasajera. La pregunta que realmente importa ahora es: ¿qué vas a hacer con esto? La advertencia de la filosofía para los jóvenes es clara. Si no eliges un camino, el mundo lo elegirá por ti. Si no decides qué es lo que realmente importa, alguien más tomará esa decisión en tu lugar. Y casi siempre, esa decisión conducirá al vacío, al hedonismo barato, al egoísmo disfrazado de independencia, a la soledad disfrazada de fortaleza. El destino del hombre superficial no es una fatalidad, es una elección. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. He creado algo más que un libro. He construido un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper con tus patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en automático. Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No leas por curiosidad, lee porque tu vida depende de eso. Y si decides comenzar esta travesía, no serás el mismo al final del camino. Nietzsche hablaba del concepto de conviértete en quien eres. Eso no significa esperar a que un propósito caiga del cielo, sino construirse activamente, día tras día. Significa desafiarse a uno mismo, encontrar una lucha que valga la pena, salir del ciclo de distracciones y buscar algo real, porque la vida no es un juego de acumulación de placeres, es una prueba de carácter, y el tiempo, que ahora parece abundante, pasará más rápido de lo que imaginas. Si este video te hizo pensar, si al menos una parte resonó dentro de ti, entonces te pido una cosa: no lo ignores. Porque estas palabras no son solo teoría, son el reflejo de algo que está sucediendo ahora, dentro de miles de hombres que sienten esta misma inquietud. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Podrías estar en cualquier otro lugar en este momento, distrayéndote, perdiendo el tiempo con algo vacío, pero elegiste estar aquí, reflexionando, y eso, por sí solo, ya es una señal de que estás listo para más. Si quieres continuar con este camino, deja tu comentario abajo. ¿Qué parte de este video te impactó más? Quiero saber qué resonó en ti, qué te hizo pensar de manera diferente. Y por supuesto, suscríbete al canal, porque esto es solo el inicio de una conversación mucho más grande. Ahora, si quieres seguir con esta reflexión, haz clic en el video que aparece en pantalla. Trata un tema tan esencial como este, pero desde un ángulo que aún no has considerado. Nos vemos ahí.